Bueno, el capítulo 7 en realidad queda anticuado, porque el objetivo de este capítulo era repasar las ecuaciones de las cuádricas, sí que están acá presentadas, de todas las superficies cuádricas. Las superficies cuádricas son las que se obtienen a partir de la revolución de alguna cónica. Por ejemplo, si nosotros trazamos una elipse, esta no es la herramienta. Nosotros trazamos una elipse, horrible elipse, pero bueno, trazamos una elipse, y esa elipse la hacemos girar sobre este eje X, obtenemos un elipsoide. ¿Sí? Bueno, lo mismo ocurre si hacemos, por ejemplo, en el hiperboloide de una hoja, hacemos rotar una parábola en torno a uno de los ejes. ¿Sí? En este sentido o en el otro, en realidad no importa. Si gira en torno al eje, entonces generamos un hiperboloide. O una hipérbola, ¿no? En realidad es lo mismo. Y si en lugar de hacerlo girar en este eje, lo hacemos girar en este eje, voy a cambiar de color, hacemos girar en este eje, obtenemos el hiperboloide de dos hojas. Es la superficie que está acá. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo de este capítulo hasta por lo menos hace 2 o 3 años? Bueno, que dada una ecuación, ustedes reconozcan qué cuádrica están manejando. Sería, la verdad que sigue siendo un conocimiento relevante, ¿no? Si ustedes saben leer qué tipo de superficie es a partir de la ecuación, bueno, sigue siendo algo extremadamente útil, pero teniendo la herramienta de GeoGebra y teniendo la posibilidad de utilizarla, bueno, si ustedes no se acuerdan que esto es un elipsoide, lo pueden dibujar y ver qué superficie es la que estamos hablando, ¿no? Bueno, el cono circular se obtiene a partir de la rotación de una recta, ¿sí? A partir de uno de los ejes. El paraboloide elíptico es el que se obtiene a partir de la rotación de una parábola respecto de un eje, y el paraboloide hiperbólico respecto del otro eje. ¿Sí? Si la parábola gira así, generan esta superficie. Y si en cambio la parábola gira así, se obtiene esta. Bueno, y el cilindro circular es la rotación de una recta paralela al eje que está rotando. ¿Sí? Si esto gira así, obtenemos el cilindro circular. Lo que es más relevante, o lo que es más importante, lo que yo necesito que ustedes tengan en la cabeza para trabajar con lo que vamos a ver hoy, es el concepto de superficie cilíndrica. Porque uno cuando piensa en cilindro piensa inmediatamente en esta figura, que sería un cilindro circular. Pero el concepto de superficie cilíndrica es que dada una curva plana, por ejemplo, a ver, vamos a usar los colores de GeoGebra. Si estamos en el eje XY de esta manera, y sobre el eje XY nosotros trazamos una curva cualquiera, por ejemplo eso, cuando nosotros le agregamos a esta figura el tercer eje, que sería el eje Z, la herramienta de línea, agregamos el eje Z, bueno, a los puntos que acá estaban posicionados, por ejemplo un punto acá, que tenía coordenadas X0, Y0, 0, al dotarlo del eje Z, bueno, este punto ya se mantiene dentro de la curva, siendo este valor cualquiera. Es decir, si yo agrego el punto X0, Y0, no sé, 4, bueno, este punto se desplaza verticalmente y sigue satisfaciendo la ecuación negra. Quiere decir que esto genera una superficie que es como si nosotros empezásemos a poner esta misma curva una arriba de la otra, en el concepto de, acuérdense, de análisis 2, de curvas de nivel, ¿no? Como si empezásemos a poner una arriba de la otra, y lo que generamos es una superficie
cilíndrica, que tiene esta forma. Si la curva de abajo, la curva negra, es una parábola, bueno, la superficie cilíndrica generada por una parábola es esta que está acá, ¿sí? Es este dibujo que está acá. Si en vez de ser una parábola es una hipérbola, bueno, es esta que está acá, es decir, se prolonga en el eje que es libre, en el eje que no tiene restricción. Lo mismo hubiese ocurrido si la curva negra, en lugar de dibujarla sobre el eje XY, si yo lo hubiese dibujado sobre el eje XZ, acá, bueno, esto también se prolongaría, pero en función de el eje verde. Es decir, genera una superficie cilíndrica, pero que en lugar de prolongarse hacia arriba o hacia abajo, entre comillas, arriba y abajo, se prolonga a derecha e izquierda, entre comillas, a derecha e izquierda también. Vamos a ver este concepto en GeoGebra. Bueno, ¿qué pasa si yo dibujo, si yo le doy al GeoGebra una curva sobre el plano XY? ¿Sí? Es decir, determino las coordenadas solamente para X y para Y. Por ejemplo, pongo X igual, o Y igual X cuadrado. ¿Sí? Ponemos esa superficie, ¿sí? Esa curva, GeoGebra la transforma en una superficie cilíndrica. ¿Por qué? Bueno, porque no le estoy dando condiciones al eje Z. Entonces, la curva original que yo había puesto sobre el plano XY tenía solamente coordenadas, o tenía solamente restricciones. La ecuación tenía solamente restricciones para X y para Y. Entonces, sin importar cuál es el valor de Z, satisface esta ecuación. Fíjense cómo escribió acá GeoGebra la expresión. Menos x cuadrado más 0z cuadrado más y igual 0. Yo había escrito y igual a x cuadrado. Bueno, esta ecuación se satisface sin importar cuál sea la coordenada de 0, de z, porque se está multiplicando por 0. Lo mismo ocurre si yo pongo, por ejemplo, una circunferencia ubicado sobre los ejes x y z. Si yo voy a dibujar una circunferencia acá, si una circunferencia, voy a apagar el plano del piso, ahí está, y voy a dibujar, vamos a apagar esa superficie también, voy a dibujar una circunferencia acá, que sería, por ejemplo, x cuadrado más z cuadrado igual 1. Más x cuadrado puse, dos veces. X cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Igual 1. Bueno, nosotros sabemos que x cuadrado más z cuadrado es una circunferencia. ¿Qué circunferencia? Bueno, la que está dibujada en el plano XY, ¿sí? Una circunferencia que anda por acá, ¿sí? en esta intersección. Pero, a ver, estoy en el plano Y0, ¿no? Ahí. Bien, a ver si tengo el comando intersección, me parece que sí estaba. Bueno. A ver si. Intersecar objeto de objeto, a ver si puedo intersecar F y G. No, hay una recta. No importa. Bueno, apago el plano. La intersección entre el plano, digamos, entre el plano celeste y el cilindro rojo, es lo que yo le di como coordenada o como instrucción a GeoGebra. Pero, ¿qué considera esta ecuación? Bueno, que Y puede tomar cualquier valor, por eso me devuelve una superficie cilíndrica. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos. Profe, Sí. creo que no le intersectó porque puso F y F era la primera que puso usted. F es... Ah, tenés razón. Y esta ecuación no tiene nombre, vamos a renombrar, a ver. H. Vamos de vuelta. G y H. Ahí está. Perfecto. Vamos a cambiar el color. Bueno, yo le di a la ecuación eso, esa parte, ¿sí? Yo le di esa ecuación, ese aro negro que está ahí, esa es la ecuación que yo le di. Pero ¿qué pasa? Al no haberle dado instrucción para el eje Y, entiende la superficie cilíndrica, la ecuación.
el programa. Y eso también tenemos que entender nosotros. Si a nosotros nos dan la ecuación x cuadrado más z cuadrado igual 1 en R3, tenemos que darnos cuenta que no es una circunferencia contenida en x y en z, sino que es una superficie cilíndrica que se prolonga en el eje que no estoy dando. Es decir, que la variable que no interviene en la ecuación es libre. ¿Sí? El y puede tomar el valor que tenga ganas yo. Cualquier plano, ¿sí? Cualquier valor de y, por ejemplo, no sé, y igual 1, ese plano, ¿sí? Generaría lo que en análisis se llamaba una curva de nivel. La intersección entre la superficie y un plano determinado, ¿sí? Sería, bueno, esa intersección que no la voy a volver a dibujar, pero es esa la idea. Bueno, pauso un segundito. A donde yo quiero llegar con este concepto de superficie cilíndrica que estoy desarrollando, esa es la idea de cilindros proyectantes. ¿Por qué? Porque dada una curva, cualquiera sea la curva, ¿sí? Toda curva en R3 se puede obtener como intersección de dos superficies. A ver, esto vamos a llevarlo a la idea de una recta, por ejemplo. Yo tomo una recta en R3. Bueno, eso no es una recta. Yo tomo una recta en R3, ¿sí? Esta recta es mi recta R. Gente, nosotros sabemos que una recta se puede obtener como intersección de dos planos. Entiendo que todos nos damos cuenta de eso. Ahora bien, alguien me podrá decir, bueno, yo elijo este plano rojo, que se cruza con el plano verde, y genera la recta negra. Bueno, pero otra persona me podrá decir, yo me quedo con el plano rojo, pero en lugar de usar el plano que dibujé recién, uso este plano que tiene otro vector normal. ¿Qué estoy tratando de decir? Que una recta es intersección de dos planos, pero yo puedo elegir infinitas parejas de planos que me van a dar como resultado la misma recta. Bueno, esa idea, si ustedes la trasladan a una curva, se mantiene. Una curva se puede obtener como intersección de dos superficies. Ahora, esas dos superficies no son únicas. No hay únicamente dos superficies que definen una curva. Esta curva que está acá determinada, por ejemplo, se puede obtener como intersección de dos superficies complejas o de dos superficies más sencillas. La idea es que dadas dos superficies, nosotros podamos encontrar, en lugar de las dos superficies dadas, dos superficies cilíndricas que determinen la misma curva. ¿Está bien esta curva, por ejemplo, que está dibujada acá en este ejemplito que está acá? Fíjense que acá está determinada como la intersección entre una superficie cilíndrica engendrada por una parábola y una superficie cilíndrica engendrada por una circunferencia. La intersección entre estas dos superficies cilíndricas me da esta curva. Bueno, a esas superficies que son cilíndricas y que definen en su intersección a la curva, se las denomina cilindros proyectantes. Y lo que tenemos nosotros es una forma, es un método, que no es teórico, sino simplemente es una estructura algebraica que nos va a permitir, dadas dos superficies, obtener sus cilindros proyectantes. Bueno, acá tenemos dos superficies, ¿sí? Que no son cilindros proyectantes, no son superficies cilíndricas, porque tienen las tres variables. Y si vemos esto dibujado en GeoGebra, fíjense que acá está en rojo la primera superficie, que es la esfera, y en azul la segunda superficie. Si quieren hacemos un poquito más atrás, para que vean que esas dos superficies se están intersectando en una curva, que es una curva que podríamos pensar como que son dos curvas en realidad. Vamos a usar el comando intersección para pintar la parte, ¿no? La curva en donde se cruzan. Indefinido. Bueno, vamos a renombrarlas F y G. Vamos de vuelta. Interseca objeto F y objeto G. Bueno, no me da la intersección. Bueno, no importa, ahora lo vamos a definir nosotros la intersección y la vamos a calcular, porque la idea es encontrar una parametrización de la intersección entre estas dos superficies. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, y ese es el objetivo, ¿sí? Parametrizar una intersección, o parametrizar la intersección entre esas
dos superficies. Pero para eso, lo que voy a hacer, algebraicamente, es, en lugar de utilizar estas dos superficies, utilizar otras dos superficies que generen la misma curva, pero que las superficies que utilice sean superficies cilíndricas. Y entonces vamos a volver a MathType. Bueno, ¿cómo hago entonces? ¿Cómo genero una superficie cilíndrica? ¿Sí? Una superficie es cilíndrica si solamente tiene dos de las tres variables. Entonces, si yo tomo la primera ecuación y la segunda ecuación, ¿sí? Y resto las ecuaciones, elimino la variable x cuadrado. Si yo resto, por ejemplo, de abajo hacia arriba, 2y cuadrado menos y cuadrado es y cuadrado. Y z cuadrado menos z cuadrado es menos 2z cuadrado. Y 0 menos 4 es menos 4. Esta superficie que obtuve a partir de eliminar la variable x es una superficie cilíndrica. ¿Por qué? Porque no tiene variable x. Bien, otra superficie cilíndrica que puedo obtener es eliminar la variable z, por ejemplo, que se da si yo sumo las ecuaciones. Si sumo las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, me queda 2x cuadrado, que es x cuadrado, más 3y cuadrado. Las z se eliminan y 4 más 0 es 4. Ahí tengo otra, ¿sí? Otra superficie cilíndrica. Y la tercera superficie cilíndrica la puedo obtener eliminando la variable y. Si es 2 veces la ecuación 1 menos la ecuación 2, me queda 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado. La y se elimina, 2z cuadrado menos z cuadrado es 3z cuadrado, y 8 menos 0 es 8. Espero no haber sacado mal ninguna cuenta. Estas tres superficies son las tres superficies cilíndricas que determinan la misma curva. Ahora, de estas tres superficies, yo no necesito las tres, necesito únicamente dos. Va a haber algunos casos donde una de estas superficies cilíndricas es incómoda de utilizar, es más fea, es más difícil, o incluso hasta puede ser difícil de obtener, porque si acá, por ejemplo, la de arriba fuese más z, es más difícil eliminar la variable z. Entonces, de las tres posibles que yo tengo, me voy a quedar con dos. Vamos a ir hasta GeoGebra, y vamos a dibujar esas superficies cilíndricas que acabo de obtener, y vamos a ver que precisamente se van a intersectar en el mismo lugar donde se intersectaban las que estábamos estudiando recién. Si acá tenemos el dibujo, lo voy a apagar, ¿sí? Lo voy a apagar el dibujo, y vamos a trabajar con, voy a expresar acá las superficies cilíndricas que vimos recién. Una era y cuadrado menos 2z cuadrado igual a menos 4. Bueno, ven que es una superficie cilíndrica, ¿no? Está claramente expandida o extendida a lo largo del eje rojo, que es el eje X. El siguiente cilindro proyectante era 2x cuadrado más 3y cuadrado igual a 4. Bien, vamos a cambiarle el color. Vamos a celeste. Bien, ese es el segundo cilindro proyectante, que se cruzan ahí arriba y ahí abajo. Y el tercero es x cuadrado más 3z cuadrado igual a 8. Bueno, vamos a cambiar el color a este también. Verde. Bien. Bien. Me voy a quedar ahora, voy a sacar la parte roja, y fíjense la intersección entre estas dos superficies, ¿sí? Es esa. Miremos solamente la parte de arriba, a ver si lo puedo aproximar un poquito. Miremos la parte de arriba, ¿sí? Esa intersección. Voy a prender la parte roja y voy a apagar la parte verde. Es la misma. Ahora voy a poner la parte verde y voy a sacar la parte azul. Es la misma. ¿Sí? Tanto arriba como abajo, ¿no? La parte de abajo no se ve porque está cerca la imagen. Ahora apago eso, o las dejamos si quieren, y fíjense que la superficie original, que era la que no era una superficie cilíndrica,
se intersecta con cualquiera de estas en la misma curva que las que tenía antes. Entonces, si yo tengo que parametrizar, es mucho más sencillo trabajar con las superficies cilíndricas que con las superficies que no son cilíndricas. ¿Sí? Con las que tenía originalmente, yo podría trabajar, por ejemplo, con la esfera y con una de las superficies cilíndricas, por ejemplo eso. Podría trabajar con eso si quisiese. Pero es más sencillo siempre trabajar con la superficie cilíndrica. Vamos a volver a MathType y vamos a parametrizar. Bueno, ¿cómo consigo una parametrización de la intersección? Bueno, primero tengo que elegir algunas de las 5 superficies que tengo acá, las 2 originales y las 3 superficies cilíndricas que obtuve a partir de las originales, tengo que quedarme con 2 para parametrizar, ¿sí? Tengo que elegir 2 de estas. Acá me parece que si yo voy a usar las superficies cilíndricas, lo más sencillo sería utilizar, por ejemplo, la 2, esta que está acá, ¿sí? Estas 2 se podrían utilizar, serían las más sencillas, me parece. O si no, usar alguna de estas 2 y posiblemente la esfera. Pero bueno, hagámoslo con estas 2 que están acá abajo, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener una parametrización de una en función de la otra? Bueno, vimos métodos para esto. Podemos usar diferentes alternativas y diferentes métodos de parametrización. Quedándome con estas 2, con esta y con la de abajo de todo, con la tercera, quedan 3 minutos de video, vamos a ver si alcanzo a hacerlo. Bien, a mí me parece que lo más sencillo es llamar a x cuadrado t. ¿Por qué? Porque están las 2. Entonces, llamando a x cuadrado t, haciendo una especie de parametrización de método de Monge, me quedaría en la primera ecuación 2t más 3y cuadrado igual a 4, de donde yo podría, de acá, despejar y. ¿Sí? Y en función de t, recuerden que la parametrización es obtener x en función de t, y en función de t y z en función de t. Si yo de acá despejo y, me queda 4 menos 2t, ¿sí? Todo esto sobre 3, módulo, raíz cuadrada. Ahí tengo y. Y volviendo hacia la última ecuación ahora, me queda t más 3z cuadrado igual a 8. Entonces, z es 8 menos t sobre 3 raíz cuadrada módulo. ¿Y x quién es? Me falta x. X módulo es raíz de t. Y tengo la parametrización. Tengo a x en función de t, y en función de t y z en función de t. Sí, me quedaron un montón de cartas, ¿no? Sí, me quedaron esta parametrización, ahora la vamos a dibujar, pero me quedaron varias cartas.